Salmo número 5, del 1 al 3. ¿Listos? Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Amén. Vamos a orar. Se pongan de pie para la lectura de la palabra del Señor. En segunda de Juan, capítulo, o nada más un capítulo, perdón. La segunda epístola de Juan, y vamos a leer versículo de 1 al 3, la introducción de esta epístola, ¿verdad? Los saludos primero a esta epístola. Dice así, segunda epístola de Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a enfocarnos en versículo 3, y es la promesa. Recuerden que hemos dividido estos saludos en 3 partes, ¿verdad? Y esta mañana vamos a enfocarnos en versículo número 3, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Es parte del saludo, la introducción, 1 al 3 es la introducción. Después encontramos del 4 al versículo número 11, encontramos el cuerpo o el contenido de la epístola, y después la despedida. Aquí el apóstol nos declara 3 cosas, 3 bendiciones, amigos, que podemos añadir a la verdad y al amor. 3 bendiciones. Vamos a ver versículo 3. Dice gracia, misericordia y paz. Y paz. Pero también recuerden esto, que estas 3 bendiciones, gracia, misericordia y paz, son garantizadas solamente aquí en versículo 1. Regresamos otra vez. Aquellos que han conocido la verdad, aquellos que continúan en la verdad, que caminan en la verdad. Estas 3 bendiciones, versículo 3, gracia, misericordia y paz, son garantizadas.
No solo eso, hemos encontrado a través del versículo número 2 que estas bendiciones, amigos, no son temporales. Estas bendiciones, amigos, son una dádiva verdadera. También esto. Note estas palabras, por favor, en versículo número 3. El español quizás sea un poco más claro. Sea con vosotros. Si notan, el tiempo está aquí en el futuro, en el futuro. Y podemos decirlo de esta manera, será con vosotros para siempre o será con ustedes exactamente lo que dijo como en versículo número 2, estará para siempre con vosotros. Amigos, la verdad, si podemos analizar este texto, versículo 2 y versículo 3, la verdad, estimado oyente, estará con nosotros para siempre. Pero también versículo 3, la gracia, la misericordia y la verdad. Ahora notemos versículo número 3, la fuente. La fuente de esta bendición o estas bendiciones es quién. Versículo 3 dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. La fuente, estimado oyente, de donde provienen estas bendiciones es de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ni en el español ni en el inglés notamos la palabra que usa Juan para designar de quién provienen estas bendiciones. Y lo hace, estimado oyente, versículo 3. Primero nos da la garantía, ¿verdad? La garantía de quién provienen estas bendiciones, pero también Juan nos da a entender esto. En versículo 3, note por favor, la palabra de y luego del Señor Jesucristo, esas preposiciones de y del, es una sola frase, una palabra en el original, es para, donde tomamos la palabra paralelo, paralelo. O sea, a un lado de. Estas bendiciones vienen, estimados oyentes, directamente de Dios. Pero note como Juan, amigos, nos da a entender algo a través de este versículo número 3. Amigos, que el Señor Jesucristo es igual al Padre. Y lo clarifica más en versículo 3, porque dice, Hijo del Padre. Note aquí, una vez más, vamos a elaborar más este versículo 3, pero vamos a recordar que Juan está escribiendo esta epístola también para que, porque había algunos, por ejemplo, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o como decimos en nuestro día, la cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Estimado oyente, te digo esto porque quizás tengas tú un mal entendimiento o no has comprendido quién es Jesús. O te han pintado un cuadro de un Jesús el cual las Escrituras no declara. Ese Jesús no puede salvar. Ese Jesús no es el Salvador, sino es el Jesús de las Escrituras. Y por eso Juan, estimado oyentes, califica esto. Cuando dice los que han conocido la verdad, y luego note por favor versículo 4. Voy a brincar un poco adelante. Dice, mucho me regocijé, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y note aquí Juan dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento que hemos recibido del Padre? Y vamos a analizar eso en un momento en las Escrituras. Pero simplemente es esto. Este es el mandamiento que el Padre ha dado, que creáis en su Hijo Jesús. Jesús solamente. Ahora, la fuente de estas bendiciones es Dios el Padre y el Señor Jesucristo, como dice en versículo número 3. Pero también note aquí, en versículo 3 al fin, en verdad y en amor. Ahora, cuando uno lee esta frase,
en verdad y en amor. ¿A qué se refiere? A quizás la sinceridad y la afección que acompañan estas bendiciones. Y creo yo que sí, creo yo que sí. O sea, sinceramente, estimado oyente, Dios nos provee estas tres bendiciones para nuestra vida cristiana, pero también las envía con afección. Pero vamos a dar quizás otra exposición, otra explicación, que quizás en verdad y en amor describa al Hijo del Padre. Esto es, Jesús es el Hijo en verdad. Y amigos, el amor del Padre se demuestra ¿quién? En el Hijo. Quizás esa sea otra posible explicación. Una vez más, entendiendo que Juan escribe esta epístola para advertir a la señora elegida de algunos amigos que iban a introducir herejías, divisiones y amigos muy peligrosas. Les voy a decir una palabra la cual es principal en las enseñanzas gnósticas, el docetismo, doceticism. ¿Qué quiere decir eso, José? Esa doctrina enseña que Jesús en realidad no es el Hijo del Padre. Esa doctrina enseña que Jesús, amigos, era un fantasma, que Jesús no vino en realidad a este mundo y que cuando murió en la cruz, se alejó el Espíritu de él, porque no era en realidad el Hijo de Dios. Dice José, eso parece extraño, pero se aceptaba o se comenzaba a aceptar en esos días. Y no te maravilles, porque hay muchos que aún se dicen ministros, niegan al Hijo Jesús, aún en el cristianismo. Pero estimado oyente, dice Jesús, esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es la vida eterna. Ahora, vamos a hacer un pequeño estudio de estas tres palabras. Gracia, misericordia y paz. Ahora, claro, no vamos a abrir toda la fuente y no podemos de alguna manera, estimado oyente, tomar cada pasaje que habla de gracia, misericordia y paz. Pero vamos a estar de acuerdo en esto. Estas tres bendiciones son muy necesarias para nuestro caminar aquí en esta vida, para nuestra vida cristiana. Estas tres cosas que menciona son preciosas, son gemas muy preciosas, son joyas muy preciosas. No hay nada que iguale su valor. Gracia, misericordia y paz. Estimado oyente, porque para aquellos que somos cristianos, no hay día que no necesitemos estas tres bendiciones. Cada día necesito yo la gracia de Dios. Cada día necesito la misericordia de Dios. Y cada día necesito la paz que viene de Dios. Y nota que, estimado oyente, primero viene la gracia. Después, estimado oyente, viene la misericordia. Y después de estas dos, viene la paz. Si tengo gracia y alcancé misericordia, va a haber paz en mi alma. Tres bellísimas joyas que nos da el Señor para nuestro caminar aquí en esta vida. Estas palabras, las cuales usa Moisés, como tus días, así serán tus fuerzas, dice Moisés. Como tus días, así serán tus fuerzas. Se pueden aplicar a estas tres frases. ¿Cuántos son los días de tu vida, estimado oyente? ¿Cuántos días te quedan? Si eres hijo de Dios, si eres cristiano en verdad, estas tres cosas serán mientras vivas tú en este lado de la eternidad. Ahora, vamos a estudiar esto. La primera palabra. Y le voy a dar una definición, estimados hermanos, simple,
no es teológica. Quise ponerlo lo más simple posible. Sea la gracia. La gracia es favor, pero es favor divino. Y es favor no merecido. La recibimos cuando el Señor, amigos, nos salva. La salvación es de Yahvé, la salvación es del Señor. Y por gracia somos salvos. No hay obras que nos recomiende a Dios, no hay méritos de nosotros, no hay absolutamente nada. Noé halló gracia en los ojos de Yahvé. De igual manera, gracia. El Señor nos salva por gracia. Pero aquí, estimados oyentes, es la gracia la que nos guarda. Es la gracia la que nos fortalece. Es la gracia la que nos ayuda y es la gracia una vez más la que nos salva. Vamos a hacer unos cuantos versículos. Vamos a ver unos cuantos, ¿sí? Mira, vamos a Efesios. En Efesios, capítulo 2, o sea, vamos a hacer un pequeño estudio de estas tres palabras. Gracia, misericordia y paz. Dice Efesios 2, versículo 4, y voy a leer al versículo 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí dice, por gracia sois salvos. Note, no solo eso, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos salva el Señor, estimados oyentes, en gracia, por su gracia. Como cantamos, gracia admirable, ¿verdad? Ese estimado autor, Wesley, estimado, si has leído algunos proverbios, dice, su vida solamente había, amigos, ortigas, en su vida solamente había enlaces, hasta que vino la gracia del Señor y lo libró. Todo el camino del pecador, estimados, son enlaces, trampas, espinas y cardos. Pero los caminos, estimados, nuestros son guiados por misericordia, gracia y paz de aquellos que conocen al Señor. Hebreos. ¿Quién aquí no ha necesitado ayuda? ¿Verdad? ¿Quién de aquí no ha necesitado ayuda en su vida cristiana? A veces dices, ya no puedo más, necesito ayuda. ¿A dónde acudo, José? Hebreos 4, 15 al 16, note aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Estimado oyente, si has estudiado la Biblia, la gracia, estimado oyente, es suficiente en las debilidades nuestras. Y la gracia viene a nosotros en nuestras debilidades, no cuando estamos fuertes, cuando pensamos que estamos fuertes, sino en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades, es cuando la gracia de Dios se perfecciona en nosotros. Y es suficiente, es suficiente. La gracia del Señor siempre es suficiente. Sigo leyendo, Hebreos 4, 15 dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, note aquí, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar, y aquí es, ahorita voy a elaborar en esa palabra, misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro, necesito ayuda hoy. ¿A dónde acudo? Al trono de la gracia. Y será para siempre con vosotros. Tercer versículos en 2 Corintios, el tercer set de hablando de este tema de la gracia, 2 Corintios 12, versículo 7 al 10. Gracias al Señor por su gracia. Gracias por su favor divino no merecido. Dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 2 Corintios 12, 7, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Note aquí versículo, es suficiente. La gracia es suficiente. Estimado oyente, te puedo decir esto, en lo más profundo de tus tribulaciones, en tus debilidades, en tus peleas, en tus batallas, la gracia es suficiente. Es suficiente. Note aquí, versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cuando Dios opera en nosotros, cuando somos débiles. Ahora, quiero clarificar, siempre somos débiles, pero no siempre lo reconocemos. Pensamos que estamos fuertes y que es cuando no queremos depender de Dios, pero cuando estamos débiles es cuando buscamos a Dios y nos dice de esta manera, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice versículo 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Pero también misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? No solo gracia, pero misericordia. Es una palabra compuesta y viene del latín, misericordia. En el español parece que casi le sacamos el significado, ¿verdad? Misericordia. Una palabra compuesta. Miseria, cardia, del corazón. Cuando hay miseria y la ayuda que viene, estimado oyente, cuando alguien ve esa miseria. Cuando el Señor Dios, estimado oyentes, y voy a leer un salmo, ve nuestras faltas, ve nuestras fallas, se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece, como el Padre de sus hijos, así Jehová de aquellos que le temen. Amigos, el Señor ve la misericordia asociada con nuestros corazones y en compasión o misericordia divina sana nuestras almas. Por ejemplo, Salmo 103, por favor. Salmo 103. Y por eso el salmista dice, amigos, que bendiga a Jehová, alma mía, bendiga su ser, todo, bendiga mi ser, todo su santo nombre. Porque Jehová es el que sana mis debilidades, mis enfermedades. Estimado oyente, y la enfermedad en la cual necesitamos más ayuda es la del alma. Es la del alma. Hay algunos, lo siento, hay algunos que se dedican a la psicología, psiquiatría, exacta, que quieren ayudar el alma del hombre. Pero estimado oyente, solamente hay un
médico del alma, del psuque, es Jehová nuestro Dios. Porque Él creó el alma. Adán yacía, estimado oyente, después de que Jehová lo creó, yacía en el campo hasta que Jehová Dios sopló en su nariz el alma y el hombre vino a ser un alma viviente. El alma procede de Dios y sus enfermedades solamente las puede sanar Dios. Y por eso el salmista dice, bendice, versículo 2, alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Voy a leer versículo 1 al 4. Él es, versículo 3, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias diarias. Acuérdense, diarias. Voy a leer versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto lejos está el oriente del occidente, así hizo de nosotros alejar nuestras rebeliones. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos. Qué imagen, qué cuadro nos pinta aquí, amigos, estimado salmista. Qué cuadro como el Padre se compadece de sus hijos. Versículo 13, se compadece Jehová, es misericordioso. ¿De quién? De nosotros, estimado oyente. ¿Por qué? Aún después de recibir la gracia de Dios, aún después de ser salvos por su gracia, estimado, la realidad es esta: caemos diariamente, fallamos diariamente. ¿Y qué, estimados? Jehová se recuerda que somos polvo, necesitamos esa misericordia también. Versículo 14, Él conoce nuestra condición. Somos polvo. Somos polvo solamente. Misericordia. Pero también paz. Estas fluyen una de las otras, ¿verdad? Viene la gracia. Y al hallar gracia tengo paz para con Dios. Y al entender que en misericordia sigue, estimados oyentes, perdonando mis faltas, perdonando mis pecados, ahora viene paz. Paz, amigos, que fluye de estas dos previas. Pero también recuerden, estimados oyentes, que la paz es el fruto del Espíritu Santo. ¿Quién no desea un espíritu, amigos, que esté en paz? ¿Quién no desea, amigos, que su alma esté en paz, que haya descanso en su alma? ¿Quién no anhela eso? Pero sabes que este no es el estado natural del hombre. Necesita gracia, necesita misericordia para encontrar paz. Pero quiero que veas lo que declara Isaías acerca de aquel que no conoce a Dios. Y Isaías 58, voy a leer 2 versículos ahí. Isaías 58, y voy a leer versículo 20 al 21. No, perdón, 57. Isaías 57, 20 al 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. No puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay descanso. Estimado oyente, la próxima vez que vayas aquí a Corpus o cualquier una playa, contempla el mar. No puede descansar. Añade ahora una tormenta, un huracán, y se agita más. Así es el impío. Arroja cieno y lodo, es lo que dice el Señor. Y por eso el versículo 21 dice, no hay paz. Dijo mi Dios, no hay paz. Y si esta mañana estás sin Cristo,
Esta mañana no conoces a Dios, no puede haber esa paz. No hay paz ahorita y no tendrás paz para con Dios hasta que te rindas ante su persona. Habrá paz. No te lo puedo explicar. Porque los que hemos conocido al Señor, hemos experimentado esta paz dentro de nuestros corazones. Voy a brincar al Nuevo Testamento. En Juan 14, como dije, no podemos elaborar en cada una de estas palabras, solamente quise dar una pequeña explicación, definición y ver unos versículos que nos hablan de esto. Y estimados oyentes, atesorar estas bendiciones, gracia, misericordia y paz, estarán con nosotros para siempre. Isaías 14, perdón, Juan 14 y versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es paz. Amigos, se crezca el río, se agite el mar, venga la guerra, venga lanza. Estimados, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová está con nosotros, dijo el salmista en Salmo 46. No importa si se levante el impío, no importa vengan guerras, vengan pruebas, la paz de Dios estará en nosotros. No es externa, no depende de lo que hay afuera, no depende de mi condición, estimados oyentes, física, no depende de mi salud, no depende de nada. Amigos, la paz ha sido establecida dentro de mí. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Hay paz. Juan 17. Filipenses, perdón. Perdón. Juan 16:33, perdón. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es garantizado, ¿verdad? Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo, al maligno. ¿Sabes? Eso es parte, si has leído Apocalipsis, nos las dice una vez más y una vez más, lo reitera Juan en diferentes porciones de Apocalipsis. El enemigo ya ha sido derrotado. El enemigo ha sido atado cuando vino el Señor Jesús. La victoria es del Señor. Él es el que, amigos, cabalga sobre el caballo blanco. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él ha vencido. Quizás vengan pruebas difíciles, quizás se levante un anticristo literal. No lo sé. Pero sé esto. Jesús ha vencido al mundo. Amén. Y puedo tener paz. Pero también, ¿qué sucede cuando quizás no tenga yo esta paz, José? ¿Qué debo de hacer? Filipenses 4. En Filipenses 4 y versículo número 6 dice, por nada estéis afanosos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? Delante de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean vuestras peticiones delante de Dios. Note, en toda oración, estás orando, note aquí dos frases, oración, estoy orando quizás alabando a Dios, o Dios por quien es, pero también rogando, pero también dando gracias.
¿Y qué sucede? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Como que no hay lógica mundana para esto. No podemos decir A más B igual a C, 1, 2 igual a 3. Sobrepasa todo entendimiento. Pero note aquí, versículo 7, la paz, esta paz, la cual viene por bendición de Dios a los que han conocido la verdad. Versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, mi corazón. Amigos, es como ancla que entra detrás del velo. Asegúrase dentro del velo. Afirma nuestro corazón que quizás anda inconstante. Afirma, amigos, esta paz. No solo eso. Se guarda el corazón. Y note aquí tu pensamiento. Tu pensar. ¿En quién? En Cristo. Es como un centinela. La palabra guardar viene de qué? De guardar, como un soldado guarda a quién? Al prisionero. La paz de Dios guarda tu corazón y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso digo, estas tres joyas, estimados oyentes, son muy preciosas. La misericordia, la gracia, la misericordia y la paz. Y añadimos el amor de Dios y añadimos la verdad, las cuales nos acompañarán el resto de nuestras vidas o hasta que venga el Señor. Ahora, vamos a seguir adelante. Voy a darles una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar las próximas semanas, si Dios quiere, ¿ok? Una pequeña introducción. Juan, segunda de Juan, versículo 3. ¿De quién vienen estas bendiciones? Juan usa esta preposición muy interesante, para. No solo en referencia a Dios Padre, versículo 3, sino también del Señor Jesucristo. Pero también, no solo dice eso Juan, no solo dice Juan, estimado oyente, Dios Padre y del Señor Jesucristo, pero añade otra frase, es el Hijo del Padre. ¿Por qué lo hace Juan? Porque muchos engañadores han venido al mundo que niegan que Jesús es el Cristo. No pocos, muchos. Primero nos enseña esto. En versículo 3. Dios es un Dios personal. Él es el Padre. Note versículo 3. Dios, estimado oyente, no es solamente Dios, es Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, dijo Jesús. Es mi Padre. No solo eso, pero nos enseña, versículo 3, que hay un Señor. Hay un Señor. ¿Quién es ese? Es Jesús. Note, versículo 3, es el Señor. Y en otro lugar dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Dios. Pero también, usando esta preposición, establece la igualdad del Señor Jesús con el Padre. Establece el señorío de Jesús o de Cristo. También, versículo 3, quiero pongas atención por favor, establece la humanidad de Cristo. Ahora, muchos predican, estimados, en su deidad, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es divino. Amén. También está ahí en este versículo 3. Jesús, estimado oyente, es igual al Padre. Jesús es Dios. Pero también, de igual manera, Jesús es 100% hombre. Por eso Juan, cuando dice, lloré mucho en Apocalipsis, porque nadie era digno de abrir el libro y sus sellos. ¿Quién es digno de desatar los sellos y leer en este libro sellado? Hizo un cordero, pero no solo un cordero,
estimados oyentes, sino el cual fue inmolado. Vio un cordero como inmolado. Juan nos da a entender, aún en el cielo podemos ver las llagas de aquel que fue crucificado. Podemos ver las llagas en sus manos, podemos ver sus llagas en el costado, en sus pies. Un cordero como inmolado. Por eso cuando se apareció a los discípulos, dijo, tocad, ved, dame de comer. Comió ese pan, ese pez asado, ese pedazo de pan, amigos, y se dieron cuenta, es el Señor. Su humanidad es igualmente importante. Pero los gnósticos negaban eso. Los gnósticos, estimados, creían en la deidad, o supuestamente creían, pero negaban Jesús, amigos, o el verbo se hizo carne. No solo el señorío de Cristo nos enseña en versículo 3, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, pero la calidad de Cristo como el Hijo. Es el Hijo del Padre. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Versículo 7 y versículo 9. Muchos engañadores han salido por el mundo. Qué bueno fuera, ¿verdad? Si pusieran una E, no de elección, pero de engañadores. Una X, ¿verdad? Algo que nos diga, estos me están engañando. Qué bueno fuera. Pero no es así. Muchos se disfrazan. Dice, han salido por el mundo y no confiesan que Jesús Cristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. O sea, es muy importante conocer la doctrina de Cristo. No solo el set de doctrinas, ¿verdad? Del Evangelio, no solo lo que contiene el Evangelio, sino la persona de Cristo. Pero también pienso yo que versículo 4, este es el mandamiento. Voy a concluir. Porque durante este tiempo la herejía docética se estaba introduciendo. Y quizás Diótrefes, el cual encontramos en versículo 9, la había abrazado esta doctrina, la cual dice que Cristo, el cuerpo de Cristo no era humano, sino un fantasma, una aparición. La palabra docética, una ilusión. Pero estimado oyente, los sufrimientos de Jesús fueron reales. Porque el que lo vio dio testimonio. De su costado salió agua y sangre. Un cuerpo real. Vinieron los soldados y encontraron a los dos que habían muerto. Cuando vieron a Jesús, ya estaba muerto Jesús. A los otros les quebraron las piernas, les habían dicho, perdón, para que murieran. Jesús ya estaba muerto. Y el que lo vio, estimados, el soldado, tomando su lanza, perforó el lado del costado de Jesús y salió, brotó agua y sangre. Una muerte real. ¿Por qué muerte real? ¿Por qué José tanto en la muerte real? Te voy a decir por qué. El pecado es real. Y el pecado real requiere una muerte real. Y Cristo en la cruz, estimados, murió por mis pecados y de todo aquel que en Él confía, estimados, Cristo murió por ellos. Dio su vida en el Calvario. Y por eso voy a leer dos pasajes y voy a cerrar esta mañana, ¿ok? Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo del Padre. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Nunca pensé que esta epístola iba a tener. En serio, dije yo, wow. Pero si Dios quiere, lo próximo vamos a ir más rápido. Nada más, esta introducción es muy importante.
Primera de Juan 3, 23. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. ¿De quién viene? Del Padre. Primera de Juan 3, 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Primera de Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos, note aquí, que el Padre ha enviado al Hijo. No envió un ángel, no envió una ilusión, envió a su Hijo, a su unigénito. El Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese, Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y ama. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5, 11. Este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Estimado oyente, escucha. Vida eterna. Esta vida está en ¿quién? En su Hijo. A Él oíd. A Él escuchar. Al Hijo. Todo lo que Él dijere hacer. El Hijo. Para que en todo el Hijo tenga la preeminencia. Estimado oyente, toda secta que no adora al Hijo, no anuncia al Hijo, como dicen las Escrituras, no es de Dios. No es de Dios. Podemos poner muchas religiones que, claro, niegan a Jesús. Son obvias. Pero dentro del cristianismo nominal hay muchos que, estimado oyente, en realidad, en lugar de predicar salvación por la verdad, están engañando a mucha gente. Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 12, 1 de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo te ha puesto convicción acerca de tu persona primero. Tienes que realizar que eres pecador. Y tienes que realizar que tú no puedes salvarte a ti mismo. Es imposible. Por eso viene la gracia. No lo merezco. No merezco tu favor. Pero si reconoces y el Espíritu te ha dado convicción de tu pecaminosidad, oye lo que Él te dice. Oye lo que el Espíritu dice a tu corazón. No ignores lo que dice la palabra del Señor acerca de ti, acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira. Oh, tardo en airarse. Pero también a Él le pertenece la venganza. Y Él pagará a cada uno, estimados oyentes, a cada uno de sus enemigos. Y si no eres
amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Esa es la verdad. Las enemistades se deshacen por medio de Jesús. Él nos trae al Padre. Él borra, estimado oyente, todo aquello que está contra nosotros. Él es el que anuncia el evangelio de paz a nosotros. Te hace una criatura nueva. José, no sé cómo hacer. Ven a Él. Él se encargará de todo. Él se encargará de todo. Vamos a orar.